Buenos días alumnos, en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las características principales de una vértebra cervical. La descripción que vamos a realizar es de vértebras cervicales de C3 a C7, que son las que tienen características más similares, puesto que C1 y C2 tienen características un poquito diferentes y las describiremos en otro momento. Lo primero que vamos a describir es el cuerpo vertebral. Como podemos ver, igual que en cualquier vértebra, el cuerpo vertebral de las vértebras cervicales está situado en la parte anterior del hueso. Este cuerpo vertebral en las vértebras cervicales tiene una forma rectangular y no es muy voluminoso, no tiene un tamaño muy grande en comparación con otras regiones. Tiene una característica importante que son las denominadas apófisis unciformes, que son unos salientes que hay en la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. También en la parte inferior y lateral tenemos las escotaduras uncovertebrales, una a cada lado. Bien, las apófisis unciformes van a articular con las escotaduras uncovertebrales de la vértebra suprayacente, formando las denominadas articulaciones uncovertebrales. En la parte posterior del cuerpo vertebral podemos encontrar el foramen vertebral. En el caso de las vértebras cervicales, el foramen vertebral es muy amplio y tiene una forma triangular, de base anterior. Unido a la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral encontramos el proceso costotransverso. En las vértebras cervicales no hay apófisis transversa como tal, sino que encontramos este proceso costotransverso compuesto por un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, que separan un surco a través del cual va a pasar el nervio espinal. Vemos que este proceso costotransverso en todas las vértebras cervicales está perforado por un foramen transverso, a través del cual va a subir la arteria vertebral en dirección craneal. La arteria vertebral va a perforar todos los forámenes transversos de las vértebras cervicales, excepto el de la última vértebra cervical, C7. Si nos dirigimos más a posterior, vemos el macizo apofisario. En él vamos a encontrar apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares van a tener carillas articulares. En el caso de las carillas articulares superiores, van a estar orientadas en dirección ligeramente craneal, sobre todo en dirección posterior y discretamente medial. Vemos que son carillas articulares bastante planas. En el caso de las carillas articulares inferiores, van a estar orientadas en dirección caudal, en dirección sobre todo anterior y discretamente lateral, para corresponder con las carillas articulares superiores de la vértebra infrayacente y poder articular formando las articulaciones interapofisarias. Podemos encontrar también una apófisis espinosa. La apófisis espinosa en las vértebras cervicales tiene una dirección prácticamente horizontal, discretamente dirigida hacia caudal, y en muchas de ellas tiene una característica importante que es bituberosa. Tiene dos tubérculos en el final de esa apófisis espinosa. Encontramos también las láminas uniendo esas apófisis articulares con la apófisis espinosa. La posición anatómica de la vértebra cervical sería esta, orientada con el cuerpo vertebral en dirección anterior, la apófisis espinosa en dirección posterior. ¿Vale? Recordamos que como la apófisis espinosa siempre mira discretamente hacia caudal, la orientación sería esta y no podemos confundirla con esta orientación en la cual la apófisis espinosa se dirigiría hacia craneal. ¿Vale? Siempre esta orientación en el espacio. Cuerpo vertebral, apófisis unciformes, escotaduras uncovertebrales, procesos costotransversos, tubérculo anterior, tubérculo posterior, surco para el nervio espinal, foramen transverso, apófisis articulares superiores, láminas, apófisis articulares inferiores,
apófisis espinosa. Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las características principales de las vértebras dorsales. Como podéis observar, la vértebra dorsal tiene características muy similares a la vértebra tipo. En su parte anterior encontramos un cuerpo vertebral más voluminoso que el de las vértebras cervicales y que tiene forma más redondeada. Algunos autores consideran que tiene como forma de corazón incluso. Bien, hay una característica importante en el cuerpo vertebral de las vértebras dorsales, que es que presenta a ambos lados carillas articulares, dos hemicarillas articulares en concreto a cada lado. ¿Para qué sirven estas carillas articulares? Sirven para articularse con las superficies articulares de la cabeza de las costillas. Todas las vértebras dorsales presentan dos hemicarillas articulares, una superior en la parte posterior superior del cuerpo vertebral y otra inferior en la parte posterior inferior del cuerpo vertebral, excepto la primera vértebra dorsal, que presenta una carilla completa en la parte superior del cuerpo vertebral y otra hemicarilla en la parte inferior y posterior del cuerpo vertebral, destinadas a articularse con la cabeza de la primera costilla y parte de la cabeza de la segunda costilla respectivamente. Hay otras dos vértebras que presentan únicamente una superficie articular en la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral, que son la vértebra 11 y 12 torácicas, destinadas a articularse con la cabeza de la costilla undécima y duodécima respectivamente. Podemos observar que el foramen vertebral de las vértebras dorsales sigue siendo relativamente amplio y de forma redondeada. En cuanto a las apófisis articulares superiores presentan carillas articulares orientadas en dirección posterior y lateral. Como podéis ver, son carillas articulares bastante planas. Las carillas articulares inferiores también son muy planas y están orientadas en dirección anterior y medial. Otra característica importante de las vértebras dorsales está en sus apófisis transversas. Como podéis ver, son apófisis transversas bastante pronunciadas, bastante voluminosas, que se dirigen en dirección lateral y discretamente en dirección posterior. Pero sobre todo, lo más característico es que ambas tienen en su región anterior una superficie articular, que está destinada a articularse con la tuberosidad de las costillas. En cuanto a la apófisis espinosa, podéis ver que también es característica. Es una apófisis espinosa, delgada y que se orienta bastante en dirección caudal. Las apófisis espinosas de las primeras vértebras dorsales se parecen más a las de las vértebras cervicales, por tanto serán un poquito más horizontales. En las dorsales medias van tomando cada vez esa dirección más caudal, posterior y caudal, y en las vértebras dorsales bajas vuelven a hacerse más horizontales y un poquito más rectangulares, pareciéndose más a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Cuerpo vertebral, hemicarilla costal superior, hemicarilla costal inferior, apófisis articulares, superficies articulares superiores, apófisis transversas, superficie articular para la tuberosidad costal, apófisis articulares inferiores, superficies articulares inferiores y apófisis espinosa. Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las características principales de la vértebra lumbar.
como característica más importante de las vértebras lumbares encontramos el cuerpo vertebral. Como podéis observar, es un cuerpo vertebral muy voluminoso, tanto a nivel lateral, anterior, posterior, como a nivel vertical. Y tiene una forma un poquito especial, tiene forma reniforme, forma de riñón o de haba. A nivel posterior del cuerpo vertebral encontramos el foramen vertebral. En relación al tamaño general de la vértebra es un foramen más reducido y, como podéis ver, tiene forma de triángulo equilátero. A nivel del macizo apofisario encontramos las apófisis articulares superiores con superficies articulares que tienen una disposición mirando hacia medial y hacia posterior y tienen la característica de que son cóncavas, estas superficies articulares superiores. A nivel inferior encontramos las apófisis articulares inferiores con superficies articulares convexas que miran en dirección lateral y anterior para poder articularse con las superiores. Forman una articulación de tipo trocoide. Podemos observar también dos salientes que no son las apófisis transversas, son las denominadas apófisis o procesos costiformes. El proceso transverso está un poquito más posterior a la altura de las apófisis articulares y presenta dos relieves fundamentales, la apófisis mamilar y el tubérculo accesorio. En cuanto a la apófisis espinosa, como podéis ver, es una apófisis espinosa bastante horizontal, de forma rectangular. Cuerpo vertebral, foramen vertebral, pedículo, proceso costiforme, proceso transverso con apófisis mamilar y apófisis accesoria, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores y apófisis espinosa.